Buenos días, bienvenidos a la sesión de clausura del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Mi nombre es Jorge Pérez y soy el coordinador de este foro y me toca muchas funciones hoy, pero vamos, la primera es la de conductor de este acto. Me acompañan en este acto Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Félix Pérez Martínez, presidente de Fundetel y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, y Antonio Suárez Muñoz, estudiante de máster universitario de telecomunicación de esta escuela, ¿no? La verdad es que me siento muy confortable. Me siento muy confortable porque casi sin darme cuenta estoy con Roberto Sánchez, nuestro secretario, colegas y amigos de décadas, con lo cual me siento, muchísimas gracias Roberto por brindarnos la posibilidad un poco de conocer, de participar en este acto, ¿no? Estoy con Félix, que es mi hermano, y estoy con uno de mis alumnos más brillantes, ¿no? Con lo cual, como comprenderáis, estoy en una situación, digamos, muy cómoda. Y eso me ha permitido pues que hagamos un acto de clausura un poco diferente de los habituales. Le hemos pedido a mi amigo, a Roberto, le hemos pedido que cambie el discurso tradicional digamos, una especie de entrevista que le vamos a hacer a Limón, yo mismo y Antonio, el estudiante, ¿no? Y esto tiene un sentido porque en los foros de gobernanza de Internet e internacional, en todos los que estamos, siempre se quiere que haya participación para empezar de jóvenes y sobre todo de jóvenes universitarios y a poder ser de carreras STEM, de carreras técnicas, ¿no? Porque en definitiva, porque se considera que es muy importante que entiendan todas estas problemáticas de gobernanza y la verdad es que probablemente se entiende muy bien en ciencias humanas, en políticas, en no sé qué, pero este tipo de problemáticas, pero los estudiantes, digamos, de escuelas técnicas, físicos, etcétera, lo ven mejor. Y entonces, bueno, pues vamos a animarlo y este año van a participar también en este acto de clausura, ¿no? Esa será la primera parte y luego también pues me he permitido hacer una clausura formal ya de muy poquitos minutos. Vamos a dedicar a conocer de nuestro secretario de Estado realmente, y amigo, repito, realmente qué es lo que piensa de los temas, no sé si a mí o al foro le preocupan y sobre todo le preocupan a los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, buenos días, Roberto, ¿estás ahí? Y Sí, hola, empiezo, buenos ¿eh? días. Y empiezo Venga, adelante, empiezo con sin lo anestesia, más. sin Voy a anestesia. empezar fácil, ¿eh? Empiezo con Adelante. la pregunta fácil, porque además es obvia, ya es la primera, ¿no? Entonces, y es, a ver, desde ahí, desde tu atalaya y tu opinión personal, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene España para abordar la transformación digital? Bueno, yo primero déjame que diga también que yo también me siento muy cómodo en este entorno, pues de muchos años, ¿no? Colaborando, ¿no? Y haciendo cosas juntos, ¿no? También déjame que aproveche, aunque a lo mejor tendría que decirlo al final del todo, pero yo sí que creo que hay que felicitaros por organizar este acto un año tan especial, ¿no? Porque este justo es un año tan especial en el que todo es difícil, todo es más complicado. Y digamos, también yo creo que en ese sentido, bueno, pues estar participando en un nuevo formato de clausura en este momento, utilizando nuestros medios, ¿no? Los teleco y los que nos dedicamos al mundo online, ¿no? Pues somos capaces de poner por delante, pues demuestra, ¿no? Una cierta resiliencia del sector, ¿no? Claro, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene España? Pues yo creo que antes fuera de micrófono, yo comentaba que vivimos un momento muy ilusionante, ¿no? Como país. Fijaros qué cosa más bárbara voy a decir, ¿no? O sea, estamos en plena crisis, en plena pandemia, y sin embargo yo estoy hablando de que vivimos un momento ilusionante. ¿Y por qué? Pues porque es un momento en el que yo creo que en el que se ha demostrado
por una parte, una sociedad como es la sociedad española, pues generosa, una sociedad que es capaz de trabajar por salir adelante, y yo creo que esto hay que valorarlo mucho, que ha demostrado que tiene muchas fortalezas. Una de esas fortalezas han sido nuestras redes, nuestro sector digital, y por lo tanto yo creo que lo que nos enfrentamos ahora es al proceso ilusionante de que, partiendo de una situación en la que toda la sociedad hemos hecho un curso acelerado de vida digital, y que las cosas que pensábamos que iban a tardar en suceder probablemente 3 años, han sucedido en 3 semanas, y hemos mandado a todo el mundo pues a teletrabajar y a teleenseñanza y al teleocio, y a que las relaciones familiares, personales, sociales, ¿no?, se mantenían a través de estos medios, y era el único medio posible de mantenerlas, ¿no? Entonces, sobre esa base, yo creo que tenemos la posibilidad de construir un proceso ilusionante, que es completar la transformación digital de España de una manera ordenada, algo que ya veníamos planificando y preparando a lo largo del año pasado, pero que la pandemia nos pone en el escenario de acelerarlo, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos? Pues en todo este reto yo diría que tenemos esencialmente 2 tipos de desafíos. Uno asociado a las brechas. Es verdad que al mismo tiempo que nos hemos puesto, al mismo tiempo que nos hemos dado cuenta de que esto, si lo tenemos a nuestra disposición, podemos continuar mucha de nuestra vida, también nos hemos dado cuenta que el que no lo tiene, quien no es capaz de accederlo o quien no es capaz de utilizarlo, está aislado, ¿no? Se queda totalmente aislado en un momento como este. Con lo cual, uno de los desafíos está asociado con las brechas. Y las brechas, yo diría que son de 3 tipos. Esencialmente, la brecha territorial o la brecha de conectividad, donde no ha llegado la conexión. Sabemos que España es el país europeo con mayores conexiones de banda ancha, pero donde no ha llegado la conexión, pues evidentemente no han podido participar de este proceso, y esa es una brecha importante. Hay otra brecha que es de capacitación, la brecha de si no todo el mundo, aunque tenga la red al lado de su casa, es capaz de utilizarla, y ahí hay una brecha de capacitación. Y luego hay una brecha social, ¿no?, que es la brecha no de capacitación, sino que no, digamos, las redes o los servicios que hay a mi disposición no me los puedo permitir, o no me los puedo permitir en el ámbito que los necesito en este momento, ¿no? No tengo en una unidad familiar, no tengo suficientes recursos como para atender este medio. También tenemos otro reto que es muy importante y que no se refiere, implica a los que he comentado ahora, pero desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la pyme. Nosotros, donde tenemos un gran déficit, es en digitalización de las pymes, en el uso de los medios digitales para que la pequeña y mediana empresa se desarrolle de una manera más competitiva. Y luego, el otro último reto que me gustaría destacar, porque me parece que es muy importante que lo tengamos todos en cuenta, es todos los aspectos relacionados con la seguridad y la confianza. Nosotros necesitamos redes, servicios, un mundo digital que se nos proporcione digamos, fiable, confiable, o sea, que nos dé confianza y seguro. Y ese es un tema que es un reto en la transformación digital, pero que además es una oportunidad, porque para construirlo hay que trabajar en ello. Muchas gracias, Roberto. Una pregunta un poco más complicada. A ver, en la actualidad, la construcción del ecosistema digital global, a mí me gusta mucho distinguir entre los procesos de digitalización y de avance de la economía digital de lo que es la construcción, vamos a decir, de los fundamentales del ecosistema digital, ¿no? Y la realidad es que pues hay 2 países líderes claros, Estados Unidos, China y unos pocos países asiáticos, ¿no? Y te hago una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué oportunidades tiene Europa de incorporarse realmente en los fundamentos del ecosistema digital?
¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que no estamos, o sea, yo creo que hemos perdido algunos trenes. Yo creo que tenemos la oportunidad de colocar en la vía trenes propios europeos que tengan, que sean capaces de solucionar esa visión, ¿no? Y a lo mejor si pongo algunos ejemplos se entiende mejor lo que quiero decir. Por ejemplo, parece lógico pensar que en el mundo de los datos, desde luego el mundo de los datos personales lo hemos perdido, no en cuanto a su estructura de protección y los valores europeos, que evidentemente ahí hay un liderazgo europeo que va siendo adaptado como el estándar a nivel global, ¿no? Pero sí, digamos, en lo que es, como tú decías, en los fundamentales de, bueno, vale, pero ¿quién gestiona nuestros datos, no? Bueno, pues en quién gestiona los datos, eso está claro que ahora mismo Europa está lejos de de liderar ese proceso. Pero también es verdad que hay una oportunidad de gestionar datos, digamos, para Europa, ¿no? Que es el ámbito de los datos industriales. El ámbito de los datos industriales cada vez va a tener más peso, ¿no? Y entonces ya sabes, en el contexto europeo hay iniciativas, ¿no? Como son la European Cloud Federation, ¿no? Que lo que busca es retomar el papel del liderazgo europeo en el ámbito de los datos industriales, ¿no? Y eso es un nuevo tren, ¿no? que ponemos en la vía y que Europa puede liderar. También es verdad que hay digamos, movimientos ahora mismo en Europa, el comisario Breton los ha mencionado varias veces, por ejemplo, para recuperar una posición de liderazgo en el ámbito de los microprocesadores, ¿no? No hay desgraciadamente, bueno, no sé si no lo califico, pero por diversas razones se ha perdido la industria de microprocesadores europea, no quedan líderes industriales en el ámbito del diseño y la fabricación de microprocesadores en Europa, y ahora hay movimientos en Europa, digamos, para recuperar esa posición. Movimientos, por cierto, en los que España sí que es un actor activo, porque tenemos algunas entidades como el Barcelona Supercomputing Center, muy activo, nuestro compañero Mateo Valero, muy activo en este ámbito y, digamos, con un reconocimiento científico-tecnológico de primerísimo nivel, y yo creo que aquí tenemos un punto que también que podemos recuperar, ¿no? Y luego también hay un aspecto en el que, o dos aspectos en los que en el ámbito europeo también yo creo que vamos a recuperar protagonismo, ¿no? O tendremos la oportunidad de recuperar protagonismo. Uno es en el ámbito de la conectividad. Las conectividades en Europa probablemente sean las mejores del mundo. A lo mejor si quitamos, yo que sé, Corea, ¿no? O algún país muy concreto, pero la conectividad a nivel de redes extendidas, pero es la más alta. Europa es la parte del mundo con mayor conectividad. Y aquí yo creo que tenemos, tanto en el ámbito de la banda ancha fija y los desarrollos que hay, como incluso en el 5G, aunque se piense que Europa en esto va más retrasada, pero yo creo que tecnológicamente eso es un poco mito, y que de hecho hay una industria europea muy potente en el ámbito de 5G, que además va a dar pie a generar yo creo que esto va, bueno, yo creo no, o sea, esto va por décadas, ¿no? Entonces, en esta década tenemos 5G, en la que hay muchos actores, la posición tecnológica europea en 5G, que ahora todavía que yo creo que es bastante fuerte, a pesar de, como digo, de algunos mitos, yo creo que es un buen camino para liderar todavía más en el ámbito del 6G, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay varias iniciativas en el contexto europeo que van a ayudar a que se visibilice ese ámbito, ¿no? de liderazgo tecnológico por el que peleamos esencialmente entre tres grandes bloques. Se me olvidaba comentar un tema que también está retomándose mucho y que en Europa se había perdido un poco, que es el ámbito de los satélites. En la industria del satélite, incluso en los satélites de comunicaciones, ha habido muchos desarrollos en el ámbito de constelaciones de satélites que provienen del continente americano, esencialmente de Estados Unidos, pero que yo creo que en Europa también se están poniendo en marcha algunas iniciativas que permitirán recuperar ese terreno.
Muy bien, muchas gracias. Si te parece, Roberto, vamos a dar paso a las preguntas más difíciles, porque como vienen de estudiantes, pues lógicamente te van a contar las preocupaciones. Entonces, Antonio, lánzale una pregunta al secretario de Estado. Sí, bueno, muchas gracias. Quisiera empezar dándole las gracias, señor director del Foro de la Gobernanza de Internet, y gracias también por haberme tenido en cuenta para representar a mis compañeros en este acto. Buenas tardes, señor director de la Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicación y señor secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España. Para mí es un placer poder compartir este momento con ustedes y quería comenzar preguntándole, señor secretario, sobre el asunto, cómo está el panorama económico, que es uno de los asuntos que más nos preocupa a los recién egresados de la universidad. Ustedes han llegado a afirmar que el 40% del PIB estará ligado a lo digital y concretamente han llegado a decir que la recuperación económica será digital o no será. Pues bien, yo lo que quería preguntarle era si más del 60% de los docentes asegura necesitar formación en TIC para hacer su trabajo, si los españoles matriculados en carreras STEM somos cada vez menos y aportamos solo el 3,1% del PIB en TIC, y el turismo además se posiciona como el sector que más riqueza aporta al PIB español con un 14,6%, ¿cómo pretende que el 40% del PIB esté ligado a lo digital si falta esa formación y profesionales cualificados? Sí, a ver, la carencia de especialistas TIC es algo que ya viene siendo identificado en España, desde luego, y en el ámbito europeo también, por supuesto, ¿no? De hecho, es una de las razones por las que la promoción de la capacitación digital se ha convertido en uno de los mantras en todos los ámbitos es una de las prioridades de la Unión. O sea, hay una demanda efectiva, real, ¿no? de profesionales TIC, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla. Ese es un punto, de luego, identificado en nosotros en España. Hemos elaborado recientemente una nueva agenda digital para España que se presentó en julio, ¿no? Que es se llama España Digital 2025, y este es uno de los temas a los que se le dedica muchísima atención, que es un poco a incrementar las capacidades TIC, como decía antes, en realidad en todos los segmentos, porque necesitamos incrementar las capacidades TIC en el segmento más bajo, que es el de la capacidad de que ningún ciudadano se quede fuera del mundo digital porque no es capaz de desenvolverse con las aplicaciones básicas, pero también en el escalón más alto de todos, que es en el de profesionales bien formados, capaces de contribuir a esa transformación digital que hace el país desde el punto de vista más profesional, ¿no? Hay varias líneas en la agenda digital, en la España Digital 2025, que están dedicadas específicamente a este tema, ¿no? Y que entendemos que además en un mundo cada vez más complejo y dinámico como el que vivimos en el mundo digital, tiene que incorporar muchos tipos de formación distinta, porque para cubrir este déficit tenemos que recurrir probablemente, desde luego, a la formación reglada, ¿no? a la que proporcionan las universidades, los másteres, doctorados, etcétera, ¿no? en el nivel más alto. Pero también vamos a tener una gran necesidad de profesionales intermedios, ¿no? Que en el ámbito bueno, pues que se atenderán con un nuevo impulso a la formación profesional. Pero también yo creo que es muy necesaria, y es uno de los objetivos también de la España Digital 2025, integrar esos procesos con los procesos de una formación menos reglada, pero que están siendo utilizados igualmente en el ámbito empresarial por las necesidades que esto conlleva, ¿no? Que son esa especie de certificados de conocimiento, ¿no? Que no se corresponden con una formación reglada, pero que también en determinados segmentos de las necesidades del sector digital van a ser relevantes, y de hecho ya lo están siendo porque están en ese contexto. Muchas gracias, Roberto. Una segunda, venga, difícil. Venga, otra cuestión que iba ligada con el asunto que acabamos de tratar precisamente era la preocupación por el desempleo. Ya a los jóvenes ya nos preocupaba la situación laboral por la que estaba pasando España momentos antes de que el coronavirus impactara en nuestra vida,
pero ahora esta situación se ha visto agravada. Entonces, de alguna manera, lo que me llama la atención es que otros países miembros de la Comunidad Europea han sabido lidiar con la relación salud-economía a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Y a pesar de ello han conseguido tener una cifra de desempleo ciertamente baja. España, por el contrario, ha conseguido multiplicar en 2,5 veces la media europea de paro juvenil y ha llegado a liderar este ranking de desempleo con el 41,7% de parados en septiembre, que es, frente al 15,7% de la media de la Unión Europea, es una cifra considerable. A este hecho, además, me gustaría recordar también que el año pasado el Gobierno lanzó un plan de retorno del talento a España con la intención de devolverlo a su país de origen, ¿no? Y, bueno, al final, en vista de esta situación, lo que quería preguntarle era qué piensan hacer ahora para que los que queramos prosperar en nuestro trabajo y vidas profesionales, que no nos tengamos que ir fuera de nuestro propio país tras el desastre económico que estamos padeciendo y que, según las cifras, parece que se va a seguir agravando con el paso del tiempo. A ver, es verdad que, bueno, o sea, que vivimos una situación compleja, eso está claro, ¿no? O sea, yo creo que esta crisis sanitaria, que a su vez ha traído una crisis económica, pues digamos, justo en los momentos en los que se iniciaba una recuperación en el país, pues hace que se frene esa recuperación y digamos, genera el problema que genera. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención es que en la mayor parte de las cosas que veo en los medios son cosas como hemos alcanzado el más alto nivel de nuestra historia, hemos llegado al máximo de nuestra historia. Claro, es que en nuestra historia nunca habíamos tenido una circunstancia como esta, o sea que eso es evidente, ¿no? Aquí la clave está en que esto no se convierta en estructural, ¿no? La clave está en que esto sea coyuntural, que obedece a una situación y que sea coyuntural y que lo antes posible podamos recuperar esa senda de crecimiento en la que estábamos en el momento justo antes de la pandemia, ¿no? Pero además de eso, incluso como efecto de o sea, como mecanismo de solidaridad de la pandemia, yo creo que la respuesta que ha habido en el ámbito europeo es tremendamente cuantiosa y que yo creo que es tan grande que ni siquiera somos capaces de percatarnos de cómo de grande es, o sea, de poder aprender de una manera tangible eso que significa, ¿no? En el caso de España, el Fondo de Reconstrucción y Resiliencia yo creo que nos da la oportunidad de realizar una transformación del país que, para mí que soy muy antiguo, sería equivalente, algunos que por ahí también son antiguos como yo, sería equivalente a lo que sucedió en este país cuando entramos en la Unión Europea y iniciamos la transformación del país con los fondos estructurales, con los fondos FEDER y Fondo Social Europeo, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora estamos hablando de ese tipo de dimensiones, incluso superiores a lo que se produjo en ese momento. Entonces, eso que se utilizó con un esfuerzo, digamos, con un resultado transformador completamente del país, yo creo que es lo que va a suceder ahora. Para que nos hagamos una idea, la inyección económica que se va a colocar, estamos hablando de 72.000 millones de euros, 72.000 millones de euros en transferencias y de los cuales, además, en nuestro ámbito digital estamos pensando en que en los 3 primeros años vamos a utilizar el 33% de esos fondos. O sea, vamos a estar en el entorno de unos 20.000 millones de euros en 3 años, el resto será la cola del fondo, pero en 3 años vamos a inyectar 20.000 millones de euros en inversiones en digitalización del país, ¿no? Esto... o sea, digamos, y que además, a su vez, esas inversiones de fondos públicos van a ir aparejadas o van a llevar aparejadas inversiones de los sectores privados. Yo creo que es un cambio tremendo, ¿no? Con lo cual, digamos, yo por eso decía antes que en el fondo, o sea, vivimos una situación preocupante, pero con un futuro ilusionante. Entonces, la situación preocupante es la que tenemos ahora, evidentemente, vivimos en ella y tenemos que trabajar con ella, pero con un futuro ilusionante, que es el futuro de que tenemos
la oportunidad de transformar este país. Y yo diría, tenéis la oportunidad de transformar este país porque sois las nuevas generaciones las que vais a vivir de una manera muy activa, ¿no? Esa transformación, igual que la que yo viví en el año 88, ¿no? Hace 30 años. Entonces, eso yo creo que es algo que yo creo que hay que ponerlo en valor porque hay que trabajar para que eso sea una realidad. Y los recursos los tenemos. Lo que tenemos es que ponerlos en marcha, ¿no? Y nosotros ahí tenemos bastantes proyectos y planes que estamos preparando que van a animar ese desarrollo, ¿no? Se nos va haciendo un poco tarde, pero por el chat me dice Antonio que como ingeniero, vamos, como estudiante de Teleco no puede dejar de hacer una pregunta. Así que te voy a pedir que la haga y que, Roberto, te pido un poco una respuesta breve. Adelante, Antonio. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Es que, claro, no podíamos irnos del evento sin hablar un poco sobre tecnología. Y en concreto, la inquietud que tenemos ahora es hablar sobre el 5G. Esta tecnología está alzando cada vez su voz más y más en nuestro día a día y el auge del 5G ha hecho que incluso los operadores comiencen a ofrecerlo de manera comercial a sus clientes, pero para poner un poco en contexto antes a los asistentes a este foro, ¿para qué cree que necesitamos el 5G? ¿Por qué se dice que puede ser motor de impulso para la recuperación económica? Y a su vez, para finalizar, si pudiese ilustrarnos sobre cuál es el grado del avance de cómo de implementada está esta tecnología 5G en España, tanto en términos absolutos como relativos respecto al resto de países, se lo agradeceríamos. Vale, no voy a ser demasiado breve, Jorge, lo siento. Pero bueno, seré lo más concreto posible. A ver, ¿por qué decimos que 5G es transformador? Bueno, 5G, el 4G, junto con este cacharrito que todos llevamos en el bolsillo o donde sea, el 4G, junto con ese cacharrito, digamos, se dedicó esencialmente a transformar nuestras comunicaciones personales y lo ha hecho de tal forma ha sido tan disruptivo en esa tecnología que lo que ha hecho ha sido que nadie consulta una enciclopedia en papel. Yo creo que las enciclopedias han quedado a lo mejor para darle peso a la base de la estantería para que no se caiga, o nadie consulta un mapa en papel, o todo el mundo hace streaming, ve películas, viaja, se relaciona con el banco, desde luego con los amigos, con las redes sociales, etcétera, solo a través de esto, ¿no? Y eso ha sido muy disruptivo, tan disruptivo que se ha cargado unas cuantas industrias, que ha introducido conceptos o ha facilitado conceptos de uso en movilidad impensables hace tan solo 10 años, total, que ha modificado nuestras vidas. 5G hace lo mismo, es igual de disruptivo, pero en el ámbito industrial, en el ámbito de la producción, de la producción, de los servicios, de la industria, de la agricultura. O sea, hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan disruptivo? Pues es tan disruptivo porque tiene algunas características muy especiales. Una, el gran ancho de banda, que es capaz de equipara la capacidad de ancho de banda que tenemos en una red fija, pero estando por la calle, estando inalámbrico, estando en cualquier punto. Y esa ubicuidad con esos anchos de banda es muy relevante. La segunda cosa que es muy relevante y que lo hace muy adaptado para estos entornos que digo yo de producción, industriales, servicios, es la alta densidad de dispositivos que es capaz de manejar por kilómetro cuadrado. Se multiplica por 100 aproximadamente la densidad de dispositivos que tú puedes poner. Eso hace que tú puedas diseminar dispositivos por una fábrica, por ejemplo, y a partir de ahí, digamos, tienes todos los datos que necesitas en cualquier sitio. Y la tercera característica es la baja latencia. Latencias altas no permiten, hay determinado tipo de aplicaciones que requieren un tiempo real que digamos con latencias más altas no se puede obtener, y con 5G sí que se puede. Yo pongo un ejemplo para esto, para el mundo general, para los tecnólogos es menos necesario, pero para el mundo general yo pongo un ejemplo, ¿no?
Con 5G tú puedes hacer una operación de desprendimiento de retina a distancia, manejando, que el cirujano esté manejando un robot. Con 4G no puedes, porque el tiempo de latencia hace que te hayas cargado la retina entre que tú mandas la orden de lo que hay que hacer y lo que estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo más o menos gráfico, ¿no? Y eso es un tema. ¿Cómo estamos en España? ¿No? Que era cómo estamos en España. Esencialmente estamos entre los países de cabeza en el despliegue de 5G en muchos aspectos. Tenemos otorgada la banda intermedia de frecuencias desde hace ya un año, un poco más, en julio del 2018 ya han pasado 2 años, en julio del 2018, perdonadme, se me va el tiempo. Desde julio del 2018 estamos preparando la subasta de la frecuencia de 700 MHz, que son muy importantes porque son las que dan mayor cobertura y también penetran mejor en los edificios. Esto los de radio no lo sabemos. Entonces, pues son las que penetran mejor y la estamos preparando y estarán adjudicadas en el primer trimestre del año que viene. Y tenemos una cosa que hemos hecho muy bien, yo creo, en España, y es que tenemos en marcha 10 muy grandes pilotos de usos del 5G para probar usos del 5G con un importe de más de 40 millones de euros, más otros pilotos que se han ido haciendo por los operadores, ¿no? Y eso nos permite ir bastante avanzados sobre cuáles son las aplicaciones reales que van a suponer una mejora en términos de transformación económica, porque aquí lo que hablamos es de la capacidad de transformar la forma en la que se produce, la forma en la que se prestan servicios, cómo se consume. O sea, que es un gran impulsor de la transformación económica. Y comparativamente con otros países europeos, pues estamos de los primeros. O sea, que a mí me cuesta mucho trabajo hablar de que somos los líderes, pero yo creo que lo somos. Muy bien, muchas gracias, Retorno. Estaríamos aquí muchísimo más tiempo, pero ya no podemos. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un poco un medio acto formal, digamos, de clausura. Y entonces le voy a pedir a Félix Pérez, el director de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, pues que nos digas algo. Adelante, Félix. Gracias, Jorge. Excelentísimo secretario de Estado, querido Roberto, amigos y amigas que participáis en este acto. Lo primero, disculparme por la mascarilla, pero es una medida de seguridad en toda la escuela y efectivamente pues su director no puede permitirse no salir con ella, ¿no? Es un placer participar en esta sesión de clausura. Todos sabéis que este foro se inició por un grupo de personas encabezada por Jorge en el año 2008 en la escuela, que la primera sesión, el primer foro público fue en el 2010, la primera jornada también en la escuela, y que se ha participado en muchas de las jornadas, muchas jornadas se han realizado en la escuela, y siempre hemos participado de alguna forma dando soporte, el soporte que se nos ha pedido, ¿no? Lo cual tampoco debe extrañar mucho, dado que no dejamos de ser la escuela decana en el ámbito TIC, una escuela con más de 100 años, ¿no? Donde se han formado pues muchísimos profesionales que han hecho un poco el despliegue digital en España, ¿no? Por otro lado, sí que me vais a permitir que como presidente de Fundetel, la Fundación Rogelio Segovia para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, es una fundación muy próxima a la escuela, formada por profesores de la escuela fundamentalmente, pues reivindique un poco el papel que a lo largo de todos estos años, de forma oscura, ha tenido esta fundación, una fundación que de verdad apoya bastante a la escuela, ¿no? En el sentido de que aquí es donde, en esta fundación es donde se ha hecho la gestión administrativa del foro durante todos estos años, lo cual supongo que es una cosa que ha ayudado bastante al evento como tal, ¿no? Y no quiero entretenerme mucho más, vamos muy tarde. Agradecer, por supuesto, a la participación de todas las personas que hayan hecho eso posible, particularmente a los secretarios de Estado, secretario de Estado y a las autoridades. Y también a Jorge, porque al final es un poco el alma mater de todo esto del foro de la gobernanza y el que tira un poco del carro, ¿no? Confiar en que, por supuesto, el año que viene se realice otro foro y, si es posible, confiemos todos en condiciones de normalidad y, por supuesto,
aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, estaremos para aquello que se nos pida desde los organizadores del Foro de la Gobernanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, yo voy a ser brevísimo esta vez, ya me he enrollado antes mucho, ahora ya voy a ser brevísimo. Bueno, primero, enhorabuena por conseguirlo, enhorabuena por conseguir organizar este foro un año más en unas circunstancias muy especiales. Entonces yo creo que esto hay que ponerlo en valor y de verdad enhorabuena. Para los que asisten, para los asistentes al foro, además de Antonio, que es con el que he tenido la ocasión de conversar, enhorabuena por ser protagonistas del futuro. Yo creo que este es un tema extraordinariamente importante. Este es nuestro futuro como país, y enhorabuena porque vosotros sois los protagonistas del futuro. Entonces os animo mucho a serlo, ¿no? Que sepáis que este gobierno y desde luego esta Secretaría de Estado está siempre abierta a colaborar, a entender, a dialogar y a un poco conseguir que ese futuro lo construyamos juntos. Y estamos muy comprometidos y muy convencidos y muy comprometidos con que ese desarrollo va a venir de la mano de lo digital. O sea, que lo que realmente es transformador ahora sí es lo digital, que lo digital es una nueva dimensión que no teníamos, en la que estamos ya, que no éramos capaces de apreciar hasta ahora, pero que ya forma parte de nuestra vida, y lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestra vida, toda la sociedad en ese mundo digital. Y nosotros estamos muy comprometidos con eso. Va a ser muy transformador, y va a ser muy transformador para bien, para generar riqueza, bienestar, solidaridad, igualdad, etc. Y como decía, para mí ha sido un placer estar aquí, es un placer estar siempre con vosotros en este foro. Y bueno, pues nada más. Yo creo que me toca decir que declaro clausurado estas jornadas, ¿no? Y bueno, pues nada más, a vuestra disposición siempre. Muchas gracias por estar con vosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Vamos a despedir el acto. Simplemente, por supuesto, agradeceros a Roberto, a Félix y a Antonio vuestra participación y dos palabras, ¿no? La primera, bueno, lo hemos conseguido. Yo creo que eso está muy bien, a pesar de las condiciones. No ha podido la pandemia con nosotros. Segunda, la verdad es que el comportamiento, la ayuda, vamos a decir, gubernamental ha sido excelente. Es decir, hemos tenido nuestros secretario de Estado, inauguración y clausura. Tengo que agradecerlo, no podemos quejarnos. Y evidentemente, si me pongo a dar agradecimientos, pues de verdad que, en fin, agradecido a todos y nada, y un deseo. Y el deseo es que el año que viene tengamos nuestro foro y, como creo que ha dicho Félix, pues sea de forma física y nos podamos volver a tomar esos canapés que nos tomábamos, digamos, hace un año, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad a todos y nada, hasta el próximo año. Muchas gracias.